Hola, bienvenidos a nuestros oyentes Radio Perfil y a la gente que nos sigue por Net TV. Yo soy Marcelo Longobardi, son las 9 de la mañana en punto de hoy, ¿qué día es hoy? Jueves 20 de marzo del 2025. Tengo listo naturalmente mi repaso de todos los días, con una observación en particular sobre la que quiero hacer algún énfasis, y por supuesto son temas que vamos a desarrollar inmediatamente con nuestro equipo, con Alejandro, con Claudio y con Elizabeth. Como ustedes saben, ya estamos en contacto. Buenos días para todos. Hola chicos, buen día. Hola Marcelo, buen día. Buen día, ¿cómo andamos? Muy bien. Hola Elizabeth. Voy a hacer una introducción que apela a un tema que vas a desarrollar más tarde y te escucharemos con mucha atención esta mañana. Ayer finalmente, como comentamos temprano, había 3 temas que estaban actuando de modo simultáneo, generando una cierta preocupación general, ¿no? El mercado de cambios, naturalmente, el tema del DNU en el Congreso y la marcha, ¿no? Empezando por la marcha, a mí me parece que lo que pasó acá fue que hubo una suerte de exaltación televisiva, de la que nosotros creemos, no hemos sido parte naturalmente, respecto de que poco menos que venía el fin del mundo, ¿no? Sí, más o menos. Y tanto desde el gobierno, El apocalipsis. claro, tanto desde el apocalipsis, y tanto desde el gobierno como de los sectores televisivos que lo acompañan, se planteó que lo que iba a ocurrir era un desastre, que venía un golpe de Estado, es cierto, por supuesto, y todos entendemos que el peronismo tiene esta inclinación a complicar a los gobiernos que no son peronistas, sobre todo cuando hay inconvenientes, y que por supuesto que la violencia ocurrida en el Congreso la semana pasada es totalmente condenable. Pero ciertamente a mí me parece que no hay ninguna posibilidad real de que el gobierno del presidente Milei sea desestabilizado, y mucho menos considerando que los voceros de esa eventual desestabilización son personajes más bien marginales de la vida política, ¿no? Hoy no hay forma de que esto ocurra, sobre todo porque el gobierno tiene un apoyo popular importante y es un gobierno legítimo, y no hay ninguna razón por la cual el tema siquiera debe ser discutido, ¿no? Pero hubo una especie de exaltación televisiva que no digo que haya quedado en ridículo, posteriormente al hecho de que la marcha finalmente fue o nada o un fracaso, donde evidentemente el operativo de seguridad funcionó mejor que la otra vez. Esta cuestión de las vallas que separaban a la policía o las fuerzas de seguridad con los manifestantes evidentemente funcionó, y no pasó nada. Y la marcha fue ciertamente, creo que poco relevante, ¿no? Así que de los 3 cuestiones que ayer operaban de modo simultáneo, una quedó despejada, digamos. Finalmente no pasó mucho, ¿no? Y yo presumo que tampoco va a pasar mucho en adelante. En segundo lugar, y a pesar de lo escandalosa de la sesión, que ha mostrado niveles de degradación de la vida política muy importantes, anoche hizo una observación muy interesante Luis Juez en el programa de Joaquín Morales Solá anoche, planteando justamente que ya el nivel del debate en el Parlamento se había vuelto muy grotesco, y el espectáculo que vimos ayer fue horrible, con la diputada Pagano con un megáfono, parecía una feria, ¿no es cierto? Pero bueno, aún así, y en un contexto muy complicado, se aprobó, o se le dio vía libre al DNU con el cual va a negociar con el Fondo Monetario Internacional en condiciones que aún no conocemos. Y finalmente, en el mercado de cambios tampoco pasó mucho, pero acá viene el pero, que interpela inmediatamente a la señora Elizabeth Pecher, con quien voy a hablar de esto en un ratito, ¿no? Porque ayer una gran intervención, sobre todo en el mercado de futuros, y los interrogantes que planteábamos ayer en el sentido del futuro de la política cambiaria, del tema del crawling peg, de la dificultad para acumular reservas y todas las dudas que hay en el mercado de cambios, finalmente permanecen. Y ayer se aplacó el asunto como consecuencia de un nivel de intervención muy grande, como en otras épocas, en el mercado de futuros, ¿no? Y por lo tanto, a mí me parece que, con independencia de lo que cada uno piense al respecto, y hay muchas opiniones al respecto, a mí me parece que la gran discusión que viene ahora, montada sobre la discusión electoral en la Argentina, es finalmente cuánto vale el dólar, ¿no?
si ha habido o no ha habido en este tiempo un atraso cambiario. Es una pregunta, no una afirmación. Si hay un club de devaluacionistas que aspiran a ser más competitivos a partir de una devaluación, si el Fondo Monetario acepta el crawling peg del 1%, si en esta confusa explicación que dio el ministro Luis Caputo efectivamente hay previsto un cambio en el régimen monetario con un sistema de bandas, pues toda una serie de cuestiones que entre las que se han disipado ayer. Esta me parece que aún habiendo habido una baja de los tipos de cambio del día de ayer, es la pregunta del millón, digamos, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar la política cambiaria? Sobre todo con la dificultad para el gobierno de que esa política cambiaria está en discusión al mismo tiempo que ocurre un proceso de carácter electoral, ¿no? Que es un tema muy interesante para mirar, ¿no? Si lo vemos desde esta perspectiva. Dicho esto, y antes de conversar con mis compañeros, les hago un brevísimo repaso de los hechos ocurridos ayer en el plano nacional y por supuesto unos comentarios interesantes en el plano internacional. Ayer finalmente, como decíamos, el riesgo país terminó bajando un poquito, 777 puntos, y han bajado un poquito los tres tipos de cambio que actúan en el mercado libre, ¿no? Bajó un poquito el blue, 1280, bajó 5 pesos, y han bajado también los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación y el MEP. 1290 el contado con liquidación, 1274 el MEP, ambos también bajando, ¿no? Y se han mantenido estables los tipos de cambio oficiales, el oficial y el otro, que es el oficial mayorista. Han subido las acciones, así que eso también tranquilizó un poco el asunto, pero acá está el tema, y esto me interesa mucho escuchar a Elisa más tarde. El Banco Central intervino en el mercado de los futuros, con un asunto que estaría bueno, Elisa, que después nos expliques qué quiere decir, porque justamente hoy el diario Clarín dice que el mercado ve al tipo de cambio, esto es, en el futuro, a 1.400 pesos a fin de año. Y de esto quiero conversemos un poquito más tarde. La sesión, bueno, fue un escándalo, como dijimos, todo el mundo lo vio, fue una cosa grotesca, que habla de los niveles de degradación del debate público, que son cada vez más marcados, y acá en esto me parece que en la volteada caen todos, el presidente Milei, la señora de Kirchner, diputados, los propios diputados del oficialismo que se dicen cualquier cosa de manera vulgar. A mí eso personalmente no me gusta, pero bueno, es como que está de moda, ¿no? Agarrar un megáfono e insultar gente, ¿no? Pero aún así, y pese que para que lo importante es que finalmente la Cámara de Diputados por 129 votos aprobó el DNU que nos habilita a negociar con el Fondo Monetario en las próximas semanas. Bueno, del escándalo hablaremos después, por supuesto, también aquí en el programa. Y la marcha ocurrió, yo no diría sin pena ni gloria, pero finalmente no pasó nada, no hubo incidentes, que yo presumo que eventualmente mucha gente los deseaba, ¿no? Porque tal vez los incidentes podían beneficiar a algún sector de la política y podían victimizar al gobierno planteando estas cosas de que finalmente nos quieren voltear, esta gente viene acá a incendiar, como se dice ahora en un lenguaje también horrible, vienen a pudrirla, viste que hasta la tele se ha vuelto un lenguaje muy vulgar para explicar el estado de cosas, ¿no? Así que bueno, finalmente no pasó nada, ¿no? Por suerte, ¿no? Porque muy peor hubiera sido que se repitan los acontecimientos del miércoles pasado. Y en este contexto quiero subrayar un punto que me parece importante, que es que ayer el padre de Pablo Grillo, el fotógrafo que fue muy herido a la manifestación del miércoles pasado, contó que Pablo abrió los ojos, ¿no? Así que bueno, evidentemente aquí hay espero que se recupere del todo, algún nivel de recuperación, ¿no es cierto? Bueno, esto por el lado de la política, de la economía, del Congreso, de los tipos de cambio, de los mercados y de la marcha de ayer. En el plano político, yo mal no recuerdo, las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires van a celebrarse el día 18 de mayo próximo, ¿es correcto eso, no? Es correcto, bueno. Y finalmente la Libertad Avanza y el PRO van a concurrir a la elección de manera separada, ¿no?
con esta cuña que mete en el medio entre ambos sectores en disputa, la Libertad Avanza y el PRO, Horacio Rodríguez Larreta. O sea, va a haber al menos 6 ofertas electorales para la Ciudad de Buenos Aires: la Libertad Avanza, el PRO, Larreta como una escisión del PRO, la coalición cívica, el radicalismo y el peronismo, ¿no es cierto? Así que bueno, nada, me parece que quedó acá claro que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires los libertarios y el PRO están definitivamente enfrentados, ¿no? Una oferta muy fragmentada, bueno, Marcelo, parece. Muy fragmentada en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Como pocas veces se ha visto en la Ciudad de Buenos Aires, que estaba ampliamente dominada por el PRO durante tantos años, y ahora está evidentemente sometida o ajustada a una fragmentación muy importante que pone en riesgo, naturalmente, el dominio del PRO sobre la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y después otro tema que vamos a ver enseguida en nuestras conversaciones aquí en Perfil y en NetTV. La doctora Villarroel, la vicepresidenta de la Nación, ha convocado para el 3 de abril próximo a un debate para discutir finalmente los pliegos de los jueces nombrados finalmente por decreto por el presidente Milei. Manuel García Mancilla, que ayer firmó su primer fallo como juez de la Corte en un asunto de narcomenudeo, y el controvertido caso del juez Ariel Lijo, ¿no? Que usted fíjense que sigue sin renunciar a su juzgado federal, estando designado por decreto como juez de la Corte. A mí eso me parece la frutilla de un postre, ¿no? Es decir, de un juez muy cuestionado, que además de todo eso ni siquiera tiene la gentileza de presentar su renuncia para comprometerse con el proceso con el cual lo ha involucrado el presidente Milei y el juez de la Corte, el doctor Lorenzetti, ¿no es cierto? Un tema que vamos a ver también enseguida. Y en el plano internacional, como verán, estoy haciendo lo posible para ser más breve, pasaron varias cosas que quiero mencionar rápidamente. La primera es que ayer, con muchas críticas a la política económica del presidente Trump, la Reserva Federal norteamericana, que está en manos del señor Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central norteamericano, mantuvo el rango actual de la tasa de interés entre el 4,3 y el 4,5%, y formuló un pronóstico de aumento de la inflación en Estados Unidos. Usted recuerda que Biden casi poco menos que llega al poder criticando a la inflación de Biden, con una especie de cosa verosímil pero no cierta, porque ya había bajado mucho la inflación a niveles más bajos de lo que la Fed pronostica hoy para este año, bajo el gobierno de Trump, 2,7, y planteando una perspectiva de reducción de la previsión de crecimiento como consecuencia de la errática política comercial de Trump en materia de aranceles y demás. Pero esto calmó un poco a los mercados, a Wall Street, y eso me parece que también por ahí eventualmente contribuyó a que en la Argentina las cosas estén un poquito más calmadas. Benefició la suba de las acciones argentinas en Wall Street, que después de varios días a la baja subieron 6,1. Justamente ese tema. No fue una cuestión interna, esta vez fue externa. Exactamente. Yo no sé el porcentaje, Elizabeth, del papel que jugó esto, pero algún papel presumo que habrá jugado. Y en cuanto al resto de los temas mundiales, que le meto pata para comentarlos, hay una leve mejoría del Papa, que ayer se le suspendió el uso de la máscara de oxígeno, que debe ser un dato. Yo no soy médico naturalmente, pero me imagino que si se le retira a un paciente la máscara de oxígeno es porque evidentemente ha mejorado. Así que bueno, es un dato que quería agregar. Y acá hay un asunto en el que me quiero detener un minuto porque conozco muy bien al protagonista del tema, y me parece que después del Papa, este señor debe ser el argentino más importante, fuera de Messi, por supuesto, naturalmente, en materia deportiva, debe ser el argentino más importante del mundo hoy en día en materia de política internacional, fuera del Papa y de la figura del deporte. Y me refiero a Rafael Grossi. Rafael Grossi es un diplomático argentino de mucha experiencia que hoy conduce nada menos que el Organismo Internacional de Energía Atómica, que depende de la ONU, ¿no? Y en este contexto tan bélico en el mundo, con tantos riesgos de carácter nuclear, tanto por amenazas de guerra nuclear como por la posibilidad de que se ataquen centrales nucleares, por ejemplo en el caso de Zaporizhzhia,
Zaporilla en Ucrania, el papel de Rafael Grossi ha sido muy importante en su condición de responsable de este organismo de control de la energía nuclear en el mundo. Lo hemos visto, Rafael Grossi, yo he discutido con él además públicamente, tanto en la radio como en CNN, sus negociaciones con Putin, ¿no? Lo hemos visto a un argentino ahí sentado frente a Putin discutiendo cuestiones nucleares. Bueno, Rafael Grossi ha anunciado ayer su interés en postularse como secretario general de la ONU. No sé si han visto el tema, pero a mí me parece muy importante, ¿no? A pesar de que el presidente Milei tiene cierta fobia contra los organismos multilaterales, que un argentino ocupe semejante cargo, me parece importante en este contexto mundial tan volcánico, ¿no? Y tan complicado y tan peligroso. Así que mi deseo de que Rafael Grossi pueda acceder a ese cargo, en el caso de que resulte electo, por supuesto, ¿no? Hasta acá el papel de Rafael Grossi ha sido fundamental a nivel mundial. Los argentinos por ahí lo conocen poco, pero ha jugado un papel muy destacado, sobre todo en proteger una catástrofe en la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Bueno, ayer, en esta cuestión tan errática que tiene Trump, que ya es muy difícil entenderlo, ayer procuró amigarse con Zelensky después de su fallido diálogo con Vladimir Putin y después del papelón al que se sometió el propio Trump al haber exhibido en la Casa Blanca al presidente de Ucrania y haberlo despedazado en público frente a las cámaras de televisión. Era un espectáculo que nunca jamás se había visto en la política exterior norteamericana. O sea, que un presidente y un vice sienten en la Casa Blanca al presidente de un país que está atacado por una potencia nuclear como es Rusia, y lo destraten en público, como finalmente ocurrió con el pobre Zelensky allí en la Casa Blanca hace tiempo. Al punto tal que poco menos que lo echaron de la Casa Blanca, ¿no? Pero ayer Trump, luego del fracaso que tuvo con Putin hace unos días, porque él hizo un acuerdo con Putin que Putin no respetó ni 24 horas, ¿no? O sea, efectivamente, el acuerdo del alto el fuego duró nada, ¿no? Ayer siguieron los ataques sobre Kiev y también sobre centrales eléctricas, que fue el compromiso que al menos que por lo menos Trump dijo que Putin iba a cumplir, ¿no es cierto? Y Zelensky estuvo muy bien porque le dijo, mire, nosotros no vamos a reconocer a ninguna parte a Rusia como propietario de ningún territorio ocupado durante la guerra, ¿no es cierto? Así que yo no sé cómo va a salir Trump de este lío en el que se metió, confiando en Putin, en un Putin que evidentemente no tiene ningún interés en detener la guerra y que lo ha dejado a Trump como un mediador incompetente frente a este episodio. Hay un artículo muy interesante publicado ayer en el New York Times que hoy reproduce La Nación, léanlo, es muy bueno, nada menos que de Thomas Friedman, que si existiera un ranking de periodistas influyentes en el mundo, probablemente Thomas Friedman ocupara el primer lugar, ¿no? Dice, no les creo nada, ni a Trump ni a Putin, ¿no? Léanlo, está publicado en La Nación, es un artículo de ayer del New York Times. Y es muy interesante lo que está pasando en algunos temas, y con estos voy cerrando, en algunos temas en la política interna norteamericana. Empezando por el hecho de que la gente se la agarró con Tesla, ¿no? Se han visto los ataques a los autos y a las agencias Tesla, incluyendo balas y bombas Molotov contra agencias Tesla, por la fobia que ha generado en algunos norteamericanos las posiciones extremas en materia política del señor Elon Musk, ¿no? Yo nunca había visto semejante cosa, que la gente ataque las horripilantes Cybertruck, ¿no? Las vieron esos aparatos ridículos, que no sabes si es un auto, una camioneta, un avión de guerra, un lavarropas o un freezer, ¿no? Las empecé a ver ahora, después de que son noticias a partir de los ataques, ¿no? que surgen. Pero yo ahí me pregunto, ¿no? Porque que... Sí, por favor, adelante. No, decime. No, yo me pregunto si esta no es una característica de la política norteamericana después de no solamente el regreso de Donald Trump al Salón Oval,
sino después del cierre del ciclo de violencia que comenzó, especialmente cuando fue el asedio al Capitolio, lo que siguió después, el cierre de ese proceso, la llegada de Trump y capaz que otro nivel de violencia muy encapsulado que encuentra en Tesla una forma de hacer llegar ese repudio. Algo parece que está pasando ahí. Sí, sí. Mi experiencia en Estados Unidos estos años ha sido, esto es una anécdota aparte, ¿no?, que la sociedad norteamericana es mucho más violenta de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay una tensión violenta todo el tiempo, que se manifiesta de diversas maneras, con gente que está enajenada mentalmente, o con episodios de carácter político, con crímenes y demás. Pero bueno, en cualquier caso, ahora la gente se la ha agarrado con atacando agencias de autos Tesla, e inclusive autos Tesla que están estacionados por la calle. Yo he visto, creo que en Instagram, videos que sube la gente rompiendo Teslas y tirándolos a la basura, ¿no? Como un acto de heroísmo. Sí, exactamente. Así que bueno, nada, es un tema para mirar con atención en un contexto en donde Elon Musk está jugando un papel que contribuye, digamos, a radicalizar la figura de Donald Trump. Y ayer hubo un episodio muy interesante porque el presidente de la Corte norteamericana, y esto nos ofrece una pequeña lección para los argentinos, ¿no? El presidente de la Corte, el famoso John Roberts, un hombre muy vinculado a Trump, porque es un tipo que viene del conservadurismo norteamericano, pero que es el presidente de la Corte, lo paró a Trump en seco, ¿no? Saben que Trump, en un episodio aparentemente muy cuestionable, en el contexto de deportación de gente que está llevando adelante, deportó bajo el argumento de que eran integrantes del tenebroso Tren de Aragua, que es una organización criminal venezolana probablemente vinculada al presidente Maduro, que penetró en diversos lugares de América. En Chile, por ejemplo, han cometido crímenes, o se han metido en Nueva York, etcétera, etcétera. Bueno, total que Trump, bajo el argumento de que un grupo de 240 venezolanos eran todos miembros del Tren de Aragua, los envió a las temibles prisiones de Bukele en El Salvador, una suerte de tráfico de personas, porque Bukele le cobra, ¿no? Le cobra 20 días, ¿no? Le cobran $20.000 por tipo que le manda Trump, ¿no? Ahora, hay un juez que se llama Bosber, de apellido, James Bosber, un juez de Washington, que le dijo, mire, acá usted no puede hacer esto, porque no está claro que estos tipos sean integrantes del Tren de Aragua, acá hay un proceso judicial, pare los aviones con la deportación, y Trump desoyó todo eso, mandó igual los aviones, y atacó al juez James Bosberg de manera brutal, del modo que Cristina Kirchner o Javier Milei atacan jueces en la Argentina. Comunista, que lo puso Obama, un lunático, un delincuente, no sé cuánta cosa. Y ahí apareció, de manera totalmente imprevista, un primer freno al extravío de Trump proveniente de alguien allegado a Trump, como es John Roberts, el presidente de la Corte. Le dijo, mire, ¿sabe qué? Esto es un país republicano y usted tiene que respetar a los jueces, le guste o no. Y si todo está de acuerdo con la determinación que tomó el juez Bosber respecto de la cuestión de los venezolanos, pues vaya y apele a un tribunal superior. Pero insultar a jueces en este país no. Me parece un dato interesante, porque es el primer freno, me parece, que le aparece a Trump en esta instancia tan alocada de su gobierno. Y por último, un dato médico que también da cuenta del extravío que gobierna hoy a los Estados Unidos, que tiene que ver con la postura que tomó Robert Kennedy Jr., el secretario de Salud, respecto de los brotes de gripe aviar. Saben, en Estados Unidos hay dos temas hoy en día, los brotes de, ¿cómo se llama? Pucha, me olvidé el nombre. De sarampión. Disculpas. Y hay unos cuantos casos, bastantes casos, de la famosa y compleja H5N1, conocida como la gripe aviar, ¿no? Acá tengo un dato que publicó ayer el New York Times. Hay 166 millones de aves que han sido afectadas por la gripe aviar, en un total de 1.600 brotes en granjas, en básicamente todos los estados de Estados Unidos, ¿no? Entonces a Kennedy se le ocurrió plantear que la solución a este problema es dejar que la gripe aviar se propague.
Y los científicos diciendo, pues usted está loco, ¿entendés? Él ha tomado una postura también bastante ridícula respecto a la cuestión del sarampión, argumentando que la solución no es la vacunación, porque el tipo es un antivacunas, sino que es el hecho de que la gente haga actividad física y coma sano, que es algo que uno debe hacer de todas maneras, ¿no es cierto? Pero él vinculó la comida sana y la actividad física con el cuidado del sarampión, que se contagia por un bicho adentro de un ascensor, ¿no es cierto? Así que yo no sé qué puede hacer comiendo mejor para evitar que en un ascensor o en un transporte público te contagies en 3 segundos del sarampión. Y en este caso, este hombre ha planteado esta idea de que dejar que el virus se propague a ver qué pasa, ¿no? Un experimento, digamos. Parece que estuviera al frente de un laboratorio en Wuhan, en vez de ser el secretario de Salud de los Estados Unidos. Dicho esto, mi breve repaso acaba de concluir con este asunto que me pareció tan estrafalario. Así que bueno, en cualquier caso, me parece que lo que queda del día de ayer es finalmente que hubo una exaltación televisiva a un episodio que finalmente nunca ocurrió y que probablemente nunca iba a ocurrir, que en el contexto de una sesión escandalosa se aprobó el DNU, pero nos queda la discusión que sobreviene indefectiblemente, superpuesta con las elecciones, y esto me parece muy relevante, sobre finalmente cuál es la política cambiaria de Argentina en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, y en ese contexto cuánto demonio vale en la Argentina